Con los muy buenos días, 7:31 de la mañana, doctora Patricia Caicedo Omar, gerente de la empresa Smart. Muy buenos días, Zulito, a todos los periodistas que acompañan en la mesa de trabajo y a toda la audiencia que emisora hoy. Nosotros hace poco tiempo hemos recibido el informe de la Super frente al estado de la empresa. En general es un informe positivo, dado que ellos analizan cada uno de los aspectos, tanto financieros, técnicos, operativos y de inversión de la empresa en los 2 años que va a crear, de lo que va creada, y pues que encuentran, sí, efectivamente hay un desbalance financiero. Hay algunos inconvenientes precisamente en la inversión y en la ampliación de redes, pero que en general para los 2 años que tiene nuestra empresa viene funcionando y prestando un servicio aceptable para los usuarios. No hay, y determinan que no hay ninguna causa para hacer algún tipo de intervención, sino por el contrario nos dan una serie de recomendaciones y de ajustes que hemos venido cumpliendo, que incluso se habían venido cumpliendo antes que se presentara este informe, porque pues, se habían tenido distintas mesas de trabajo con ellos. Hay un desequilibrio financiero, efectivamente, que dicen que cuando hablan de que está quebrada, no es cierto, la empresa no está quebrada, la empresa está operativa, la empresa incluso está haciendo inversiones en distintas áreas. Por ejemplo, la ampliación del Roble es una inversión que ya esta semana arranca para poder mejorar la captación. Estamos haciendo intervenciones nuevas en muchos barrios también y en general estamos operando pues con infraestructura que hemos ido recibiendo. Pero es necesario decir que cuando se generó el desbalance financiero fue cuando se bajó la tarifa, así se hizo un análisis tarifario inadecuado y el señor Rugeles decidió bajar la tarifa y eso produjo un desequilibrio, sumado a que durante un año la empresa no pudo cobrar, ¿sí? Que fue el año pasado, el año de la pandemia, porque pues el gobierno nacional emitió un decreto donde decía que se le tenía que prestar el servicio del agua a todo el mundo, con costos y sin costos, o sea, así pagara o no pagara, que no se podía ejercer la jurisdicción coactiva, que no se debía cortar el servicio a quienes no pagaran. Pues fue un año donde no se recibieron, estuvo por debajo del 40% el recaudo, ¿no? Y aquellos que tienen unas deudas históricas y que se les venía haciendo la gestión del cobro, pues dejaron de pagar los acuerdos de pago o muchos no lo hicieron. Y pues no hay ninguna empresa, y la empresa sin embargo tuvo que seguir operando. Y la empresa sin embargo tuvo que presionarse internamente para poder llevar agua a personal no usuario, y eso se les llevaba en carrotanques, que muchos dijeron, ay, hay una cantidad de carrotanques. Pues sí, claro, es una exigencia del gobierno nacional, que a todos los ciudadanos, usuarios y no usuarios, ¿sí? Formalizados y no formalizados, que vivieran en el área urbana y no urbana, ¿sí? Se les debía llevar unos metros de agua para que lo mantuvieran en su casa, porque pues este es un virus donde tocaba tener aseo y permanente lavado de manos. Entonces, pues no hay ninguna empresa que logre sostenerse financieramente con toda esta problemática, ¿sí? Con una tarifa baja, la más baja del país, prestando un servicio sin pago, porque además es bueno resaltar Ulilo, Santa Marta, especialmente las áreas comerciales y algunos estratos aquí, no tienen cultura de pago. Reciben el servicio, exigen el servicio, pero no pagan. Entonces el esfuerzo de mantener la operación de la empresa recae en muy pocas personas que sí pagan. Sí. Desde la Smart, en pocos días vamos a empezar una campaña de formalización de muchos usuarios, pero también para incentivar la cultura del pago, porque es necesario, tú no puedes exigir un buen servicio si no estás pagando.
Sí. Aparte de todas las presiones externas que está recibiendo el sistema, y gente robándose el agua, perforando los tubos. Y pues, sí. Doctora Patricia, precisamente ese era el tema que le íbamos a tocar. Así como hay robo de energía, también hay robo de agua. Eso se lo dicen las hermanitas Calle. A propósito del robo de agua, la empresa Aires dice que de 100 kilovatios que ellos reciben, el 45%, o sea, el 45% del kilovatio se lo roban los usuarios de energía. Vayámonos al servicio de acueducto. ¿Qué cantidad de agua se roban los usuarios mediante las conexiones ilegales? Esas conexiones ilegales, llamémoslo por su nombre, eso es robo de agua. ¿Qué tanto pesa dentro de la estructura de costos de la empresa el robo de agua en Smart, doctora Patricia? El 60%, Lilo, se lo están robando. No, eso es imposible. El 60%. El 60%. Ok, y entonces queda un 40%. Ya sabemos que el 60% se la roban, queda un 40%. Y de ese 40%, ¿cuántos no le pagan a la empresa? El 28%. O sea que usted operativamente solamente tiene un recaudo del 12% para poder sostener todo el andamiaje operativo del SMART. Sí, y ese es el reto que tenemos. Eso es lo que viene sucediendo. Entonces, el reto que tenemos es el siguiente. Mire, aquí hay unas mafias, y aprovecho este espacio para denunciarlo, son unas mafias del agua. No es solamente una familia que no tiene agua y mira a ver cómo hace y pone una motobomba. No. Aquí hay unos sectores establecidos en la ciudad y que ya los tenemos identificados, que es un cartel. Funciona como un cartel, tienen todos los aparatos, se apropian de las válvulas, las cierran, perforan todo el sistema y después cierran las válvulas y después les venden el agua a los propios vecinos. Los vecinos saben quiénes son, saben para quiénes trabajan. Eso está ligado también con bandas delincuenciales. Hay amenazas tanto a nuestros ingenieros como a los vecinos por denuncias. Entonces la gente no denuncia, pero ya tenemos identificado en qué sectores. Con la policía, con el coronel de la policía, con el coronel Solarte, ya hemos tenido reuniones. Hemos tenido reuniones también con la secretaria de Seguridad y ya hemos diseñado una estrategia para perseguir a ese cartel, a estas bandas delincuenciales, incluso vamos a recompensas, porque, mira, de acuerdo a la norma, puede haber una pérdida del 30%, y eso se asume, pero después del 30%, las pérdidas se redistribuyen, entonces la gente que sí paga, está pagando también el robo de esos carteles, son bandas criminales. Doctora Patricia, que le están robando el agua a los amarios. Usted ha tenido el valor civil de denunciar, de llamar las cosas por su nombre. El cartel del agua, las mafias del agua. ¿Por qué no nos dice en qué zonas de la ciudad concretamente están operando las mafias del agua, el cartel del agua? Pues para que de esta manera también podamos contribuir a hacer los señalamientos y que la gente sepa en dónde está la mafia del agua. ¿En qué sectores? Mira, en San Fernando es uno de los más establecidos, más reconocidos, más potentes, que opera para toda esa zona de la ciudad. San Fernando, San Martín, San Jorge. Por La Paz hay otro también bastante grande. Y hay uno, que ahí no es propiamente cartel, pero son propietarios de tierra, propietarios de fincas, de fincas costosas, gente de mucho dinero, que se roba el agua del tubo madre, el agua cruda, la que va descendiendo del trasvase. Y entonces tú ves en tiempos de verano todo seco, pero las fincas de ellos verdecito el prado, con el agua que viene de la captación, y entonces es presión y es caudal que pierden los amarios porque estos señores se los están robando. Y también en los próximos días
vamos a hacer una intervención y voy a dar los nombres de esos propietarios de fincas costosas que perforan el tubo madre y le quitan presión y caudal al acueducto de la ciudad. Entonces, vamos a hacer un anuncio muy importante porque es una estrategia que vamos a llevar adelante con la policía, con la fiscalía y con la Secretaría de Seguridad y Convivencia para evitar estos robos, para darle la batalla a estos carteles. Se va a escalar al nivel de las bandas delincuenciales, ¿sí? De las que comercian con droga y las que hacen extorsión. Los vamos a poner a ese nivel porque realmente en ese nivel están robándose el agua, es un derecho y que hay que pagarlo, ¿no? Y que eso viene afectando el sistema desde hace mucho rato. Gerente, y eso que usted conversa es bien preocupante para la ciudadanía de Santa Marta, como también es preocupante uno de los ítems que decía la Superintendencia de Servicios Públicos, que es el tema de la calidad de agua. Si de ese 40% solamente el 28% paga, entonces ese 40%, ¿cómo es la calidad del agua? Los amarios no están recibiendo un muy buen servicio del agua, tal vez. No sé si eso se le atribuye también a los robos de agua o la SMART entraría a verificar ese servicio en cuanto a calidad. Gerente. Sí, mira, la calidad, la potabilidad del agua, la calidad del agua para el consumo humano que nosotros tenemos en nuestras plantas de tratamiento es la adecuada, ¿sí? Es la óptima. El problema aquí es que se va deteriorando o se va degradando la calidad cuando pasa por alguna de las tuberías. Hay tuberías muy viejas, hay tuberías de asbesto cemento, hay tuberías, esa tubería de asbesto cemento en muchos sectores de la ciudad se ha ido erosionando y se mezcla algunas veces con agua servida por la siguiente razón. Uno, por la erosión de la tubería, que es muy vieja. Dos, precisamente porque la gente pone motobombas para jalar el agua. Y cuando jala el agua con cuando la motobomba jala, pues no solamente jala el agua limpia, también atrae sedimento y atrae otro tipo de agua. Entonces, ahí se degrada la calidad del agua. También por las tuberías viejas, ¿sí? Entonces, cuando llega, no es la mejor. Todo eso tenemos que cambiarlo. Nosotros tenemos unas redes muy antiguas, hemos ido cambiando en algunos sectores, pero es necesario que logremos hacer un cambio general, que es lo que creemos, lo que vamos a lograr con el proyecto Curval, que también va a haber un cambio en redes, para evitar que la gente tenga esos microsistemas que tiene en su casa, que son microacueductos, porque todos tenemos un tanque subterráneo, necesitamos una motobomba para mandarlo al tanque de arriba y ahí sí que nos baje a los que tienen esa posibilidad. Y ahí también se pierde la calidad del agua, porque si la tanque de almacenamiento no es caliente, pues no te va a llegar una buena agua. Nosotros tenemos un problema estructural en la red, pero no es por cómo entrega el agua a la SMART, porque nosotros tenemos unos muy buenos indicadores de potabilidad. Ya, doctora Patricia, hay algo que preocupa a los amarios y es el verdadero cuello de botella de la ciudad. ¿Qué pasa con el futuro de Santa Marta en materia de acueducto y alcantarillado? ¿Cuándo va a tener la ciudad una solución definitiva? ¿Cuándo se van a llevar a cabo las inversiones? ¿De qué manera se van a llevar a cabo? Y si hay algún proyecto o un plan que establezca, por decirle algo, en el año 2025 Santa Marta tendrá un eficiente servicio de acueducto. ¿Qué se ha hecho en ese sentido, por favor? Bueno, hace algo así como 2 meses la alcaldesa y el gobernador anunciaron la solución definitiva del agua, que es una ruta que se logró establecer para que en un horizonte de 50 años Santa Marta no siga padeciendo el agua. O sea, se va a organizar de tal manera nuestro sistema de acueducto que va a ser para la ciudad hasta que cumpla 50 años, que deben empezar nuevas inversiones, o sea, tenido en cuenta por cómo se va a multiplicar nuestra población. Es el proyecto Curval.
Se hizo un muy buen acuerdo con CENIC, Ecopetrol, para que ellos compensaran la ciudad por el tiempo que han estado allí operando o almacenando. Y ellos van a dar un dinero que va a ser invertido para el acueducto. En eso hemos venido avanzando bastante. Ya se hizo todo el acuerdo de conveniencia con la población indígena porque pues había que revisar líneas negras y también cómo los impactaba, y además porque muchos de esos pueblos han sido los guardianes de la arquitectura verde nuestra que produce el agua. Entonces hay unas inversiones para ellos y ellos firmaron el acuerdo para aprobar Curval. Ya se hizo el convenio con la empresa, una empresa que va a hacer los estudios. La interventoría la va a hacer la Universidad de Antioquia. Hay un grupo de expertos trabajando en esto. Con CENIL nos estamos reuniendo semanalmente para ver los avances. En enero estamos entregando nosotros la ruta definitiva, o sea, de acuerdo a estos estudios de cómo va a ser el trasvase. Y se debe estar ya abriendo la licitación para empezar la ejecución el próximo año. El próximo año empieza la ejecución Proyecto Curval. Con Proyecto Curval se van a lograr unos 1.200 litros sumados al roble y a la planta de Mamatoco. Santa Marta va a tener como los 3.600 litros que está necesitando. Y vamos a hacer los cambios de las redes. Entonces, con este plan de inversión muy bien pensado, muy estructurado entre el gobernador y la alcaldesa, con recursos CENI, con unos recursos, una cuota parte de recursos de la gobernación, la alcaldesa tiene que presentar el proyecto de vigencias futuras también al consejo para complementar esto. Recuerda, Ulilo, que antes de que llegara el señor Rugeles ya había la aprobación de las vigencias futuras precisamente para la solución del agua, pero el señor las devolvió y pidió que el Consejo las anulara y se anuló. Entonces perdimos 2 años, ¿sí? 2 años en que ya se hubiesen iniciado las inversiones. Entonces con el Consejo se viene dialogando precisamente porque ellos también están muy interesados en solucionar el agua. Entonces tenemos la ruta financiera, tenemos la ruta técnica y ya tenemos el aval de los pueblos indígenas también para poderlo realizar. Hemos ido avanzando. Antes de que Santa Marta, cuando Santa Marta cumpla sus 500 años, Santa Marta va a ser la ciudad que ya tiene solucionado su problema de agua en gran medida. No vamos a llegar a los 500 años sin eso. Ese es el propósito del cambio y estamos trabajando día y noche para que eso se logre. Mientras estamos haciendo lo más eficiente el sistema que tenemos, que es el sistema que recibimos, y es un sistema muy viejo, que el sistema que recibimos de Metroagua, que no existió en más de 20 años. Imagínate, todavía estamos usando tubería del tiempo de Empomarta. Entonces, pues claro, la situación de muchos barrios no es la mejor, pero nosotros, ahora que con la actualización de tarifa, ahora que estamos empezando a trabajar con la ciudadanía por un recaudo más eficiente también, pues va a haber un plan de inversiones permanente para ir solucionando de a poco las redes en los barrios y pues que la calidad del agua les llegue, ¿no? Y mejorando la presión. En enero, más o menos, febrero, estamos entregando la ampliación de la planta del Roble y eso va a beneficiar a todo el sur de Santa Marta y a todo el corredor turístico porque le ingresan 400 litros adicionales por segundo. Entonces, y estamos pensando también en la ampliación de Mamatoco para que haya mucha más presión y mucho más caudal para las casas de esta parte del oriente y del centro, mientras se va a curvar. Doctora Patricia, viene el tema de las tarifas. La gente está muy disgustada con los servicios públicos. Pues ya el del servicio de energía, el aumento es del 19%. Están hablando de un aumento del 25% y del 27% para el servicio de las tarifas de acueducto y alcantarillado. ¿Qué tan cierto es esto que va a ser de ese orden y cómo se vienen aplicando ya estas tarifas por parte de ustedes? Bueno, lo primero, las tarifas que tiene Santa Marta frente a agua es de las más baratas del país y es insostenible. O sea, las tarifas no las mide la empresa por decisión unilateral. La tarifa es un mandato de la superintendencia, ¿sí? Y ellos son los que ponen los porcentajes. Entonces, en Santa Marta, ellos hicieron la revisión de la tarifa y se dieron cuenta que era una tarifa muy baja, que no permitía una operación adecuada y tampoco permitía inversión. Entonces, la gente pide inversiones, pero pues estas empresas de servicios públicos se alimentan es con los pagos.
pues por supuesto con su tarifa. En Santa Marta la Super recomendó 3 actualizaciones tarifarias, ya se hicieron 2, la última fue la de mayo, que es la que les está apareciendo en el recibo ahora, y viene una tercera, que eso no se ha cuadrado cuándo va a ser, si a finales de año o a principios del otro año. Nos toca hacerlo, es una recomendación súper para evitar también intervenciones y para que se logre equilibrio financiero en la empresa para poder invertir en el sistema. ¿Cómo impacta a la gente? Bueno, esto es un 23% más o menos. En los estratos unidos el aumento son como algo así como de 5.000, 8.000 pesos. Yo le digo a la ciudadanía que si ven que su aumento se disparó demasiado, se dobló en el recibo, sobre todo en el estrato 1, 2 y 3, por favor asistan a las oficinas y hagan sus reclamos, que puede haber ahí por el sistema algún problema y podemos solucionarlo. Pero si es de 5.000, si es de 10.000 pesos, ese es el ajuste tarifario de mayo que los está impactando. Yo sé que la gente se disgusta porque dice no hay agua, pero realmente al que le llega la tarifa, al que le llega recibe el agua frecuenciada, no pues permanente, pero aquí estamos dando frecuencia de 3 días a distintos sectores. Algunas veces no ha llegado en los días que está la frecuencia porque se nos presentan inconvenientes. Por ejemplo, Lilo, la semana pasada, una constructora, la constructora García Infante, bueno, creo que es que se llama, hizo sin aviso, sin pedirnos permiso, sin avisarnos, metió un topo y perforó la tubería, el tubo madre que distribuye el agua en el sur de la ciudad. Entonces la ciudad, los usuarios empezaron a decirnos que no tenían agua y que era responsabilidad nuestra, y resulta que fue un constructor, un desarrollador de proyectos, que sin avisar para que nuestros técnicos le hubieran dicho por dónde era que podía meter su tubo, ¿sí?, perforó el sistema y el sistema tocó sacarlo casi 36 horas, ¿sí ves? Y pues claro, eso afecta a la gente que tenía la frecuencia. Ya desde entonces se presentan algunos inconvenientes, pero en lo general estamos tratando de cumplir con esas frecuencias. Quisiéramos que el agua fuera pues diaria y permanente, es lo que vamos a lograr con Curval, pero mientras es así y toca pagar el recibo si queremos que el agua mejore y las inversiones mejoren, ¿sí? Entonces yo les digo, yo entiendo porque también he estado en esa situación de levantarme en la madrugada a buscar agua, pues en los tiempos cuando vivíamos en el barrio, pero ahora mismo tenemos un acuífero que es solidario, o sea, es 3 días en un barrio, 3 días en otro, o sea, porque no podemos quitarle a unos y a otros darle. Entonces, solidariamente nos toca sostener la ciudad, ¿sí? Este fue el sistema que nos legaron, 25 años de desidia administrativa, estamos tratando de superarlo, sé que lo vamos a empezar a superar a partir del otro año y de 2 años, o sea, cuando ya las captaciones mejoren y cuando Curval esté avanzando. Mientras tanto, les pido un poco de paciencia y lo que necesiten de la empresa frente a reclamos de recibos que consideren que están disparados o que no les ha llegado la frecuencia, por favor, en mi teléfono, todo el mundo lo conoce, o en el 116, es una línea muy efectiva. Ahí nos quedan registradas las quejas y inmediatamente está el personal técnico atendiendo. Bueno, muchas gracias, doctora Patricia. Ahí tienen los amables oyentes, ahí tiene la ciudadanía de Santa Marta. Mafias del agua, cartel del agua, mala calidad del agua no siempre debe ser atribuible a la empresa. En ello inciden mucho las conexiones irregulares que hay, pero también las fallas que se están presentando en las redes de distribución, los esfuerzos que viene haciendo la SMART con el proyecto del Curval para poder adelantar el proyecto que mejore y concluya con un mejor abastecimiento del agua potable. Yo le quiero hacer finalmente una pregunta, doctora Carmen Patricia, que las redes están estalladas y explotando con su entrevista. Y la pregunta más consistente y repitente que observo es, me dicen así, voy a coger el último comentario, dice, pregúntele a la gerente del SMART cuándo y por fin que dé una fecha de que Santa Marta va a tener
agua y no vamos a tener, debe ser racionamientos para tenerla en nuestra casa. Es decir, haciéndole la idea al quien nos escribe. ¿Cuándo Santa Marta tiene una fecha precisa de decir esta ciudad tiene un buen servicio de agua? ¿Usted se casa con alguna fecha, doctora Patricia? Pues fecha no, pero antes que termine el gobierno de la doctora Bill Johnson, vamos a estar muy, muy, muy avanzados en la construcción de, o sea, en Curval, en la operación de Curval y en el cambio de las redes. Bueno, les digo, cuando Santa Marta cumpla 500 años, todos vamos a tener agua con presión y suficiente en nuestra casa, sin esos sistemas que tenemos ahora, sin que la gente tenga que levantarse en la madrugada, sin flautas donde vayan a buscar el agua, sin tanques comunitarios, sino en sus casas. Un poquito de paciencia, estamos trabajando para eso, ya tenemos gran parte de los recursos y tenemos la ruta técnica. Cuando eso suceda, en el gobierno de la señora alcaldesa Birna Johnson va a quedar muy avanzado, muy, muy avanzada la solución del agua. Entonces, pero ahora que tengamos los estudios que se deben entregar en enero, ahí sí ya podemos decirle, ¿sí? Con propiedad técnica, cuándo creemos que ya está para entregar el proyecto. Entonces, demos una experiencia.
7 de la mañana, 58 minutos. Doctora Carmen Patricia, muchas gracias, muy amable por habernos atendido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo creo que pendiente de cualquier nuevo llamado. Muy amable.